tal? estàs? Molt bé. Bé, me sents bé? Sí, sí. Pues començarem, ho farem en castellà, ¿vale? Vale, perfecte. Així ho entendrem tota la gent de Burgos, també, que molt sabías, i gent de per tota Espanya, ¿no? Marc, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando este confinamiento? Y bueno, ¿ya te han reclamado de Burgos o de momento sigues por aquí? Bien, bueno, tratando de llevarlo bien, ¿no? Como todo el mundo. Ahora que podemos salir a pasear, a correr, pues intento salir lo máximo posible. Y bueno, sí, ¿no? Lo del tema de Burgos, hace nada que he vuelto a Mallorca y creo que, bueno, por lo que me han contado hace nada, lo más seguro es que me tenga que volver para acabar la liga con el ACB. Claro. Bueno, experiencia genial. Si puedes acabar la liga con ese formato tan extraordinario de dos grupos de 6, 5 partidos y luego, si se clasifican entre los dos primeros, pues jugar el resto de las semis y la final, ¿no? Supongo que debes estar súper motivado para ello. Sí, bueno, es una motivación, ¿no? Es también estar con el ACB, pues seguir, ¿no? Con la dinámica, pero a la vez se hace raro, ¿no? Es una situación rara y con un virus por en medio y es un riesgo, ¿no? A la vez, pero bueno, hay que saberlo llevarlo y aprovechar de estar con el ACB. Tengo que pedirte perdón porque el otro día tuve a Peñarroya y lo tenía apuntado, además lo había puesto Mark, pues, porque no me apunto a las preguntas, solo pongo como algunos nombres o buroteros, ¿no? Para que me recuerden que tengo que preguntar sobre esto, tenemos que hablar sobre esto. Y claro, la conversación nos lleva, tal, hablamos y no le pregunté por ti, así que disculpa. Pero bueno, cuéntanos tú cómo te va, qué tal estás con Peñarroya, que es un tío excelente y un entrenador fantástico. A ver si lo tienes complicado, tienes a Víctor Benítez delante, al otro, ¿cómo se llama? El que tiene un nombre italiano, el otro base. Fittipaldo. Fittipaldo, ese mismo. Fittipaldo, Maffay, tienes ahí bueno, delante. Sí, hay muchos jugadores muy buenos en ese equipo. Claro. Está Ferran Basas, Bruno Fittipaldo, Tan McFadden. Son jugadorazos, ¿no? Son jugadores de selección, básicamente. Claro. Y Pero, bueno, sí. ¿cómo te sientes con ellos? ¿Con ellos, con Peñarroya? Muy bien, me siento como uno más. Me tratan como uno más. Y eso es lo mejor, ¿no? Que te traten así y que puedas entrenar a lo máximo con ellos. Ayer me acuerdo que vi la entrevista con Sergio Huguet y sí, ¿no? Al principio comienzas con miedo, ¿no? De lesionarles o hacer alguna cosa mal, pero no, al paso del tiempo, cuando te dan confianza, te tratan como uno más, pues te integras, ¿no? Bueno, tengo que decir que tanto hoy como ayer con Sergi, hoy ya estamos llegando a los 35, ayer con Sergi llegamos a los 70, y es que los jovencitos tiráis más que los viejos rockeros. Más gente conectada, más gente tiene Instagram también de vuestra edad, evidentemente, ¿no? Javi Fisio dice, nos dice, mentalidad Sayan, coño. No sé si es algún código que tienes con él, o si nos puedes comentar esto. No, hice una entrevista hace poco con él que trataba un poco de la salud mental, ¿no? De los jugadores y hablamos un poco normalmente de esas cosas, ¿no? De lo que pasa en jugador fuera de la cancha, cómo es su vida, ¿no? Cómo lo pasa, básicamente. Claro. ¿Cómo es tu vida sin COVID? ¿Cómo es tu vida en Burgos? Y antes, por ejemplo, vamos a ir para atrás también. ¿Cómo ha sido tu vida estos últimos años? Con el Madrid, con el Valencia, etcétera. Bueno, cuando salí a Madrid, bueno, una cosa nueva, ¿no? Que te da mucha ilusión todo de descubrir cosas nuevas, jugadores nuevos, todo nuevo. Pero bueno, las circunstancias no fueron las ideales. El primer año, muy difícil. Y bueno, al paso del tiempo ha ido no peor, ¿no? Pero yendo hacia mejor.
todo, Claro. mejorando mentalmente, físicamente, bueno, muchos aspectos, básicamente. Y bueno, todo esto me ha llevado a donde estoy ahora, ¿no? Poder debutar en ACB, ahora a lo mejor acabar la liga con el ACB, así. Bueno, yo creo que tu progresión, en el momento en que ya no sigues con el Real Madrid, fue un punto de inflexión, como tú ya has dicho. Es decir, cuando a lo mejor para mucha gente hubiera podido ser, pues bueno, pues me vuelvo para casa, tal, para ti no, fue una oportunidad para de la adversidad, crear una oportunidad para seguir mejorando, buscar otros sitios donde pudieras tener un chance y lo has conseguido. Estás en senior de primero, ya estás en dinámica de una CB. A veces da la impresión de que hay demasiada, como decimos en mallorquín, demasiada frisera, ¿sí o no? Demasiada frisera y a fuego lento también todo sabe mejor, ¿sí o no? Sí, bueno, también fue un poco las circunstancias, ¿no? Porque cuando acabé con lo de Madrid también fui a la selección, me vino un poco lo de la lesión que tuve, la rotura del ligamento del tobillo y fue un acúmulo de cosas malas, ¿no? Lo que me pasó. Pero bueno, el otro día lo estaba hablando aquí con mi familia y lo que decíamos, si yo no me hubiese, si me hubiese quedado aquí en Mallorca, de decir, mira, no quiero seguir o lo que sea, no hubiese llegado a lo que he llegado ahora. Claro. A veces todo esto te lleva a lo mejor. Sí, sí, al final es un tema de persistir, digamos, de seguir creyendo en uno mismo. Es importante también tener una familia y sobre todo un referente, porque Sergi también ha pasado un poco por todo. Es decir, Sergi se fue al CAI Zaragoza, explotó, le llega la oferta del Valencia y ahí es como un bajón. Coger esa oferta fue un subidón en su momento, pero luego fue un bajón al no tener oportunidades y se ha tenido que volver a reinventar. Yo creo que eso para ti también ha sido un muy buen aprendizaje. Sí, bueno, es que nos pasó lo mismo, ¿no? Y a la vez nos juntamos en Valencia, que es cuando Sí. ahí estuvimos juntos, bueno, nos apoyábamos, bueno, fue mejor estar acompañados. Y bueno, todo eso, bueno, al futuro ha ido ya bastante bien. Claro. Cuéntanos un poquito qué jugadores del equipo, pues con los que te has llevado mejor, etcétera. Y como le dije ayer a Sergi, ¿qué jugador del primer equipo el primer día te pegó una hostia o te pegó un tapón y te dijo, oye, chaval, que aquí estoy yo, eh? Bueno, así de compañeros que me están ayudando son todos, ¿no? Y cada uno me puede aportar una cosa y todos han tenido un pasado muy bueno. Todos han estado en una selección muy buenos, todos, como te he dicho antes. Y bueno, los que más me aportan son los bases, que son Ferran, Fittipaldo, pues también puede ser Víctor Benítez, que juega de dos. Y, y respecto a lo de las hostias así que me echen del campo, yo creo que diría que Augusto Lima, ¿no? Que es como un líder del equipo que, bueno, a la vez te apoya, ¿no? Pero, o sea, la mínima que ve que algo está mal o lo que sea, te pega un empujón de, que estás con el ACB, ¿eh? Es el líder del equipo, pero lo comentamos con Peñarroya esto, de que parece un tío entrañable, Augusto César Lima, que además conté la anécdota aquella de que cuando lo sentó en un momento en el banquillo y el tío protestaba porque lo está sentando, porque no sé qué, ¿verdad? Y le dijo, y cogió Juan y le dijo, oye, no sé qué le dijo, porque no se ve, solo se le veía hablar. Y después de escuchar a Joan Peñarroya, el tío como que sonríe y le da un beso en la calva y se va al banquillo. Y esto es de tío raro, pero a la vez peculiar, ¿no?
Sí, bueno, él es un poco así, ¿no? Es muy gracioso en la pista, fuera de la pista, y le gusta tener un poco de imagen, ¿no? Y bueno, es así, es muy cariñoso, es así. Bueno, respecto a lo que hizo, a mí me parece muy bien. Es una cosa que es, bueno, para que veas que todo el equipo se va bien, ¿no? Hasta con el entrenador. Claro. Y recién llegado el entrenador, no es que esté allí de hace tiempo, en unos meses ya es una piña. La verdad es que es un placer ver jugar a Burgos, ¿no? Oye, y en un concepto tan importante que va a ser para ti, el bloqueo directo, ¿en qué te sientes más a gusto? ¿Te gusta, te gusta romperlo cuando te hacen un show? ¿Te gusta? ¿Cómo te sientes a gusto? Porque ahora Bueno, todavía, evidentemente, lo que tienes que mejorar más es pararse y tirar después del bloqueo. ¿Estás de acuerdo? sí, bueno, cada vez voy mejorando muchos aspectos, ¿no? De bloqueo. Antes me acuerdo que siempre rompía, pero también por la competición, ¿no? Que a lo mejor es más físico, más rápido, lo que sea, y te lleva a romperlo. Pero ahora que llegas a CB o lo que sea, pues ahí es cuando tienes que pensar, ¿qué hago? ¿Me meto por en medio? Eh, ¿Me voy para atrás? ¿Pienso lo que voy a hacer, un pase, o espero y sigo? ¿O, o paro, sigo y si veo que estoy solo, tiro? Claro. Son lecturas de juego, ¿no? Depende de lo que te haga la defensa. No sé, creo que estabas porque muchas tardes te metes a escucharnos, he visto, a vernos. No sé si viste el día que estaba Pedro John Park. No, no lo vi No, ese. Pedro nos dio un pequeño consejo que le gustaría enseñar a todos los chicos jóvenes, ¿vale? Y dijo, hay un segundo en el bloqueo directo, cuando se produce un show o un flash, hay un segundo en el que la defensa se ha montado a partir del flash y luego se desmonta un momento. Es decir, pero hay ese segundo hasta que se vuelve a reponer todo, enseñar a los chicos jóvenes a leer ese segundo. Entonces yo te recomiendo algún día, si puedes, habla con Pedro y que te explique cuándo es ese segundo y que te enseñe a verlo, porque la verdad él dice, yo lo he aprendido con muchos años, me ha costado mucho tiempo, me ha costado muchos bloqueos directos, seguramente muchos pases increíbles que no han llegado, pero ahora que leo ese segundo, ese momento, es cuando puedo dar mis mejores pases. Sí, bueno, es lo que te he dicho, ¿no? También depende mucho de la defensa. Es leer el juego, esperar un segundo a ver qué hace la defensa, si se hunde, si te hace el flash, si la defensa está más cerca, por si la puedes pasar al lado contrario. Ese segundo es muy importante para leerlo. Claro. Uh, ¿Qué crees que te diferencia comparación positiva, evidentemente? O negativa, hazla como quieras. ¿Qué crees que os diferencia, hermano García? Bueno, yo creo que mi hermano es... Bueno, aparte de que uno es el derecho y el otro el izquierdo. Aparte de Eso eso. sí. No, yo me considero más un jugador más atlético, ¿no? Que va más hacia canasta, se atreve a hacer muchas cosas, mucha imaginación, me gusta probar muchas cosas, ¿no? Yo diría que soy más, a ver, no te sabría comparar con nadie ahora mismo, pero un tipo, yo que sé, Jaime Fernández me gusta mucho, ¿no? Y yo creo que mi hermano es más de tipo base, ¿no? Parar el juego, mandar, eh, un poco así la comparación, diría yo. Claro. Hombre, evidentemente ayuda el aspecto. Los zurdos tienen algo especial también. Es decir, los zurdos siempre. Yo siempre he pensado que tienen un talento especial para hacer según qué cosas. Sobre todo cognitivas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, yo diría que sí. Lo he visto con tu hermano, pero seguramente has tratado con más zurdos, pero tienen esa capacidad cognitiva, parece que un poco más avanzada, ¿no? Yo diría que tienen algo especial, ¿no? Yo creo que todos los zurdos tienen algo. O el pase, un tiro, siempre tienen algo en especial.
El tiro es verdad, que también hay muchos jugadores zurdos que son grandísimos tiradores. Uno de los primeros grandísimos tiradores, tú ya no te acordarás de él, era Chris Mullin, de Indiana Pacers. Tú no habías nacido y él ya tiraba, ya estaba retirado, imagínate, pero sí que fue una de esas primeras figuras, digamos, zurdos que empezaron a destacar en el tiro, concretamente, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ves ahora, por tu futuro a corto plazo es jugar la final de la ACB o la fase final, si se da y se puede jugar. Pero ¿tienes contrato para el año que viene? ¿Tienes arreglado todo esto? ¿Solo tienes un año? ¿Cómo lo tienes? Bueno, en teoría tenía un año, que bueno, mi contrato se acabó hace 10 días, creo que fue. Y a ver, las circunstancias han llevado a esto, ¿no? Se tendrán que hacer cosas nuevas, porque si tengo que volver a Burgos, se tienen que arreglar estas cosas y ya veremos qué pasa. Si renuevo por un mes o un año, no sé, no se sabe nada. Por tu intención, ¿cuál sería? Evidentemente, tampoco quieres estar muchos años en EVA, al menos intentar subir a estar en Dinámica CB o si no, pues bajar alguna categoría para poder desarrollarte como jugador, porque al final lo que necesitas es jugar. Sí, bueno, yo es lo que estoy hablando con todo el mundo, todos los jugadores. Yo creo que ahora van a venir muchos cambios. Se le va a dar mucha oportunidad a los jóvenes. Sí. No sé si en ACB, Leporo, no sé, pero yo creo que se le darán mucho las oportunidades a los jóvenes, e incluso a los españoles. Y bueno, estamos buscando, bueno, estamos esperando a ver qué pasa, pero mi intención es estar en un equipo donde confíen en mí, donde pueda jugar y mejorar. Esta es la clave. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero, ¿estarías dispuesto a ser un tercer base de un equipo ACB o prefieres ser segundo o primer base en el Leporo, por ejemplo? Hombre, así como me lo pintas, preferiría a Leporo. Yo creo que eh, jugar es muy importante para un Hombre, joven, esta la encuentras seguro, senior de primero. claro. Y bueno, yo creo que diría Leporo. Para ser primero y segundo base me iría muy bien, cogiendo minutos y cogiendo confianza. ¿Qué crees que necesitas mejorar más? Es decir, ¿en qué te tienes que centrar? Evidentemente, con el tiempo vas a desarrollar un avance total en el conocimiento del juego. Eso se va a desarrollar con el tiempo. Eso está clarísimo. Pasa en todos los bases, ¿vale? Pero hay rutinas a corto plazo, digamos, o mejoras a corto plazo que son importantes para ti, que tú las tienes claras y que además tus entrenadores te las han recalcado. ¿Cuáles son esas? Yo diría sobre todo el bloqueo directo, ¿no? Es un poco lo que tú decías. Bueno, me viste en Navidad que entrenamos juntos y sí, lo que has dicho, ese segundo no se puede mejorar en un día. Voy mejorándolo cada día, dependiendo de los defensores que tengo y un poco el tiro después del bloqueo. Yo diría que esto es circunstancial para mí. Claro. Me gustaría que, evidentemente, en un chico tan joven como tú, Sergi es de 2002, luego tenemos a Pau, que también es de 2002, tú eres de 2001, chicos tan jóvenes, evidentemente es difícil que tengáis referentes. Es decir, un chico tan joven normalmente el referente que tiene son jugadores de nivel de ACB o de NBA, evidentemente. Yo siempre os pido que me digáis esos jugadores que os han marcado jugando a su lado. Es decir, yo he estado jugando con este tío y este tío me ha hecho mejor, me ha enseñado. Y luego también me gustaría que me dijeras qué entrenadores te han marcado también, que te han ayudado a ser mejor cada día, entrenamientos individuales o no, lo que sea, y en los equipos en que has estado. De jugadores así con los que he jugado, ahora mismo no te sabría decir. Yo creo que cada año que estoy en un equipo recojo cosas de cada jugador, de algunas cosas que me dicen, de algunas mejoras, me fijo en sus cosas que hace. Y de esas cosas pues me las apunto para el futuro. Yo creo que todo el mundo, todos los compañeros que he tenido me han ayudado. No te sabría decir uno.
Y respecto a los entrenadores, diría muchísimos. Pero así, por ejemplo, en Mallorca me marcaron mucho Caro Navarro y, bueno, y poco más, y ya no te sabría decir, pero yo creo que todos, pero me marcó mucho Caro Navarro. Y así de la península, bueno, si lo conocerás, a Javi Zamora, que es ahora el entrenador del Estu. ¿Dónde lo tuviste? ¿En la selección? Bueno, lo he tenido en muchas selecciones, el Claro, Campeonato de España de Selecciones de Madrid, lo tuve también, lo he tenido muchas veces claro, y he disfrutado muchísimo con él. claro. Es que es un personaje importante. Yo bueno, conocí un poco su vida cuando estuvimos en un campeonato de España, porque Willy Villar nos contó un poquito lo que hacía, que estaba de director de cantera de estudiantes, llevaba el EVA y el Junior de estudiantes, luego llevaba el Distrito Olímpico de femenino y llevaba la selección cadete masculina de Madrid. Y yo decía, Sí, este sí. tío duerme, este tío ¿qué hace? A ver, ¿cómo lo A mí hace, me no? parece una persona muy currante, y a la Sí, vez muy eso. buena persona, y eso para un jugador es imprescindible. Claro. Se lo notaba con una conexión especial con los jugadores. ¿Es así? Porque, por Sí, ejemplo, con la sí. selección de Madrid me dijeron que con la selección de Madrid él no, no había entrenado todas las concentraciones, sino solo la última de los últimos 15 días antes de ir, ¿no? O las últimas. Y claro, los jugadores tampoco habían ido a todos. Estaba Españolo, por ejemplo, o Núñez, ¿no? Estos jugadores no habían ido a todas las concentraciones. Estos jugadores entraron al final. Las primeras concentraciones las hacían sus ayudantes, ¿no? Y el tío se le veía una conexión tan especial con los jugadores, a pesar de que no me gustó mucho el juego que hacían, porque jugaban como un equipo de Les Plata, ¿eh? Así te lo digo. Un Ya. equipo cadete jugando como un Les Plata. Todo 24 segundos, tal, ¿no? Pero sí que le vi una conexión muy especial con los jugadores, a pesar de haber estado solo con ellos, pues eso, 2 semanas. Es lo que has dicho. Yo creo que todo jugador querría tener a Javier Zamora. Es un entrenador que tiene mucha conexión con él, te trata muy bien, pero a la vez, si te tiene que decir algo, te lo va a decir con mucho respeto. Pero si tú tienes esa conexión con él, lo tienes hecho. Claro, pues ya sabes, Marc, ahora hay que tocar a la puerta de estudiantes, a Bueno, Willy. con calma, ahora estoy con Burgos, estoy muy bien. Eso puede. No estás en mal sitio, Marc, estás en un No, muy no, buen no. sitio. El otro día lo hablábamos con Joan, ahora mismo Burgos es un sitio esperanzador de nuevo baloncesto, de la manera... ¿Sí me oyes? Ahora te Sí, digo. ha perdido. Se ha No, te cortado. decía que Burgos es un sitio espectacular y sobre todo la masa social que hay detrás. Es decir, todo cómo está montado, la estructura, etcétera. A mí me parece uno de los sitios pujantes del ACB, sin ninguna duda. Sí, bueno, es que es lo que decíamos, Burgos hace nada, o hace 2 años o tres, subió a ACB. Es un equipo casi nuevo en ACB y bueno, no sé si habrá sido o no, pero cuando vas a ver un partido de ACB allí, en el Coliseum, pues te quedas flipando. El ambiente que hay ahí es increíble. Tu madre ha escrito, no sé al respecto de qué pregunta debe haber hecho el comentario, ha dicho, uff, qué dilema. No sé si lo debe haber dicho, ¿por qué entrenador, qué jugador está marcado? O por qué sitio te puedes ir, ¿no? Pero bueno, oye, cuéntame, ¿cuáles son tus mejores amigos del baloncesto, de aquí de Mallorca? Por ejemplo, Sergi ayer nos contó los chicos con los que ha compartido todas las generaciones, tanto en el equipo como las selecciones. Supongo que todavía mantienes un poco esa amistad, aunque te fuiste jovencito, mantienes esas amistades de la selección mini, la selección infantil, de los primeros equipos mini infantil en San Josep, etcétera, ¿no? Bueno, tengo muchos amigos aquí en Mallorca. Pues en San Josep tengo una barbaridad de amigos. Aparte he estudiado allí
Y luego cuando fui con el San Agustín, muchísimos más. Y el centro de tecnificación, selección balear. Pero sí, me llevo mucho con Tienes, todos. tienes 3 o 4 que son ahí tu media naranja, ¿sí o no? Sí, pero bueno, Pues dilos, hombre, dilo. son, son los chicos de San José, ¿no? Los he conocido desde muy joven, que son, no sé si los conocerás, Alberto Jarillo, Claro. Valentín Gracia, Adriel, son chicos de San Josep, que he Pues estado toda la infancia con ellos. Padillo está intentando sacar la cabeza también en el mundo del baloncesto, ahí, pero bueno, vamos a ver si tiene suerte, ¿no? Ha estado por Calviá y todo esto. Sí. Uh, bueno, Marc, cuéntame un poquito ahora mismo cómo es tu día a día, que no lo hemos dicho, no lo hemos llevado a comentar, tu día a día de entrenamientos, ¿cómo lo haces sigues estudiando? ¿No sigues estudiando? ¿Cómo llevas las clases? ¿Cómo lo compaginas con tus entrenamientos? ¿Cuántas veces entrenas con el EVA, con el ACB, etcétera? Bueno, este año pues ha sido un año extraño, ¿no? También el primer año que he estado subiendo con la CB tampoco he tenido mucho tiempo, pero sí que he estado con el EVA, entrenamos creo que 4 veces, 3 a la semana. Luego con ACB, eso que te llaman rápido para entrenar, pues era un poco así las semanas, un poco liadas, de poco tiempo. ¿Entrenamientos individuales? Sí, normalmente las hacíamos a las 8 de la mañana, algo así. ¿Con quién? Con ¿Con un el, ayudante? bueno, lo hacíamos con el segundo entrenador de Leva. Uh-huh. ¿Y entrenamiento físico, por ejemplo? Bueno, entrenamiento físico lo hacíamos justo al final, pero yo aparte me busqué un gimnasio para mejorar físicamente. Bueno, sabía que necesitaba coger masa muscular para el futuro, ¿no? Porque veía lo que me esperaba y sí, he mejorado muchísimo. Claro. Bueno, la velocidad la tienes, es un tío eléctrico, es un tío rápido. ¿Crees que te falta mejorar un poco el tren superior? ¿Meter un poco más de caja? ¿Hacerte un poco más fuerte ahí? ¿Tú crees que necesitas eso o crees que necesitas un poco de todo? Bueno, sí, eso es lo que estoy tratando, ¿no? De ponerme más fuerte, tren superior. Pero bueno, para mí lo más importante es que un jugador tenga las piernas muy fuertes. Claro. El físico, lo hemos hablado en todos los días, es fundamental. Es decir, hoy por hoy el talento es importantísimo, pero el físico es fundamental. Y no estamos hablando solo del físico de altura, de envergadura y todo esto, sino del físico de la capacidad de ser eléctrico, de tener velocidad punta, de sobre todo los cambios de ritmo, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí vas por el buen camino, evidentemente, como todo hay que trabajar y falta ganas de trabajar no te van a faltar, eso seguro. Bueno, a mí me encanta trabajar, mejorar cada día y en eso estamos. Claro que sí. Pues nada, como tú sabes y nos sigues, supongo que te habrás preparado una serie, una peli o un libro para recomendarnos como despedida de esta entrevista. Ahora entraremos con Pau. Cuéntanos algo que nos puedas recomendar o que puedas recomendar a las 60 personas ya que tenemos conectadas, ¿eh? Eres un influencer del Instagram. No es verdad, al final los chicos jovencitos sois los que más atracción habéis tenido en estos directos, es la realidad. Cuéntame, a ver, una peli, una serie, un libro. Bueno, ahora la que estoy viendo es, yo creo que todos la están mirando, es la del último baile, ¿no? De Michael Jordan. Me parece una serie maravillosa bueno, que cuenta todo, ¿no? Lo que pasaba en esa época, lo que salía fuera de las canchas, que hoy en día estas cosas no pasan porque no dejan, básicamente. Y es un poco eso, ¿no? Ver cómo era antes de que naciéramos. Sí, eso te iba a decir, porque
yo, por ejemplo, lo viví como aficionado, yo tenía tu edad, más o menos, 20 años, uh, y claro, todo eso no lo vivimos como ver a unas estrellas de 6 anillos y tal, ¿no? Y ahora lo leí, yo casi lloré, tengo que reconocerlo, casi lloré cuando, de emoción, ¿eh? De emoción, cuando yo veo que Phil Jackson les da el planning de pretemporada como el libro de jugadas y todo eso, ¿no? No sé si en el segundo episodio, creo, hacemos un poco de spoiler aquí, venga. Cuando le da y se titula The Last Dance, y por eso se titula The Last Dance el documental. Es decir, fue como el nombre que le puso a la temporada Phil Jackson, ya como visionario que era de lo que iba a ser él. Antes de empezar la temporada ya sabía que era el último baile de todos y que todo lo que iba a pasar era como un visionario, ¿no? Hoy en día estos entrenadores todavía los hay. Lo que pasa es que los valoraremos dentro de 15 años, eso seguro. Está claro, sí, sí. Hay muchos entrenadores diferentes. Bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Al final es lo que tú has dicho. Dentro de 15 años veremos si han conseguido lo que proponían o no. Claro que sí. Pues nada, Marc, es un placer hablar contigo siempre. Entrenarte es aún un placer más grande. Te deseamos lo mejor, te seguiremos cerca. Y nada, cuéntanos, ya nos contarás por cómo te va por la fase final. Y si no, te seguiremos para ver cómo te va, no te preocupes. Te deseamos lo mejor, un abrazo y suerte. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, y ahora seguimos con Pau Tendero. Que ahora lo conecto, no os vayáis. Bueno, ha estado genial, con Marc. Ahí está. Y ya está conectado. Hola Martí, ¿cómo estás? Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Sí, sí. Bien. ¿Me oyes bien? Sí, te digo bien, sí. Fantástico. Nada, Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando este confinamiento? Bien, bueno, más o menos. Estoy muy aburrido. No puedo hacer gran cosa. Voy al parque de aquí al lado a tirar unas canastas o hago un poco de ejercicio, estudio un poco para la selectividad, que ahora le tengo de aquí nada. Pero bien, día a día, vamos haciendo un poco. Eso te iba a preguntar. Bueno, primero agradecerte siempre que estás disponible. Hemos tenido que pasar un pequeño filtro, evidentemente, porque estás en un gran club ya, estás en todo un Fútbol Club Barcelona, pero nos han atendido súper bien, nos han abierto la puerta desde el primer momento, cosa que no es fácil. Agradecemos desde aquí también a Gustavo, que nos ha ayudado a poder hacerte esta charla, entrevista, más que entrevista, es una charla de a ver cómo te va. ¿Sabes qué te digo, no? Bueno, cuéntanos un poquito cómo se te plantea ahora el futuro con la selectividad, si vas a seguir estudiando, si de momento lo vas a aparcar. ¿Cuáles son tus proyectos futuros en este sentido? Bueno, lo que voy a hacer, lo que quiero hacer es Derecho, como bien hizo mi padre y mi agente Carles, que son los que me han conducido a la carrera. Y bueno, la selectividad la tengo de aquí 2 meses, 8, 9 y 10 de julio. Y un poco nervioso porque este año no me ha ido tan bien el segundo de bachiller como hubiese querido, por razones obvias. Pero mi principal objetivo es la carrera de Derecho. Claro. Bueno, al fin y al cabo también como deportista de alto rendimiento podrás entrar dentro del 3%, que entre comillas da igual la nota que tengas de selectividad, que podrás entrar en la carrera que desees, en este caso Derecho. Supongo que no tendrás problemas. Bueno, no me fijo mucho en eso, pero no tendría problema. Prefiero pasar la nota de corte, hacerlo bien, que no confiarme y ir a la nota baja. Claro que sí. Por supuesto. Exacto, que no nos regalen nada, ¿no, Pau? Claro. A ver, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? Un poquito. Cuando no había COVID, evidentemente, ¿cómo era tu día a día? Cuando te levantas, las horas que entrenas, qué tipo de entrenamientos. Bueno, mi día a día era levantarme sobre las 8:30, estudiaba.
Un segundo, Pau. Que sí, ya está. Se había pausado un momento. Habías dicho... creo que había sido yo hoy. Me contabas, ¿cómo es tu día a día? Bueno, me levanto sobre las 8:30. Nada más levantarme ya estudio, aunque sea media horita, 3/4 de hora. Luego intento ir al pabellón lo antes posible para hacer entrenamiento por mi cuenta o con un entrenador. Entreno con el equipo. A veces me quedo doblando con Barça B. Luego de 3 a 8 tengo clase. Y cuando acabe clase, pues depende del día, o voy al pabellón otra vez o me voy a casa directo. Cuando vas al pabellón otra vez a las 8, ¿vas por tu cuenta? ¿Tenéis como vía libre para poder ir a entrenar, etcétera, por vuestra cuenta, ir a tirar, etcétera? Bueno, la mayoría de casos tiene que ser con un entrenador, pues de planificación o algo por el estilo. Siempre hay que pedir permiso para volver al pabellón, todo esto, pero ya sabes que yo pues soy un poco cabezota y pues me gusta ir a tirar o hacer lo que sea. Claro, te las arreglas, ¿no? Te las arreglas para que alguien te acompañe y te haga como un entrenamiento, ¿no? Sí, claro. Bueno, al fin y al cabo esa es la clave, Pau. Es decir, es la regla de las 10.000 horas. Hemos hablado varias veces aquí en las charlas de un libro que nos recomendó Antonio Maceiras, que es Outliers, que es fuera de serie. ¿Qué hacen la gente para triunfar, ¿no? ¿Qué cosas diferentes hacen que haya gente que haya triunfado, ¿no? Y una de las cosas de los capítulos interesantes que te recomiendo que te leas este verano, cuenta la regla de las 10.000 horas. Que si tú, bueno, evidentemente es un capítulo entero que es difícil de resumir en una frase, ¿no? Pero básicamente que si tú quieres ser bueno en algo, quieres ser mejor en algo, tienes que llegar a las 10.000 horas de práctica en eso, ¿no? Y al fin y al cabo, bueno, eso a ti, yo seguramente no llegas porque todavía eres joven y no has podido acumular los días para llegar a las 10.000 horas, pero por falta de ganas seguro que no va a ser. Bueno, no sé si he llegado a las 10.000 horas, pero cerca debo estar. Ya Claro. desde que estaba en el Valle San Agustín, nada más acabar el entreno, pues me iba con mi padre a entrenar a Somos o a tirar al parque que teníamos al lado de casa, y pues las horas se iban acumulando hasta que se hacían las 10, 11, 12 de la noche incluso, algún día, y aquí lo mismo. Claro. Cuéntanos un poquito, ayer estuvimos con Sergi, ¿vale? Con Sergi Huguet, buen amigo tuyo, evidentemente, compañero de generación, y estuvimos hablando de esta maravillosa generación de 2002 que tenemos en Baleares, donde evidentemente pues tú eres uno de los referentes junto con Sergi, pero que también hay muchísimos jugadores muy interesantes, como Pep, como Miki, como Cafor, etcétera, 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 ¿no? Y los jugadores que yo también digo que son de 2001, pero que siempre también han estado a vuestro lado, ¿no? Que parecía que tenían un año más, porque también formaban parte de esa quinta, como René o Marc Castro, etcétera, ¿no? Cuéntame un poquito de todos ellos. ¿Cuáles son tus mejores amigos o con quién has compartido más y sobre todo con quién te gustaba jugar en su momento? Bueno, con los que más he compartido yo creo que han sido con los del Valle San Agustín, con Sí. Michael, con Lucas, con Guillem Jordan, que hemos coincidido prácticamente en todo, selección, equipo, actividades fuera del equipo también, como ir a la playa o jugar por nuestra cuenta en Somos, cosas así. Siempre he tenido mucho aprecio para Sergi. Cuando era mini e infantil, él era pues mi rival directo. Solo tenía ganas de enfrentarme contra él, porque, no sé, era un jugador que era difícil de defender, obviamente. Y pues eso pues me encantaba, me motivaba mucho la rivalidad que teníamos él y yo. Tú cuando eras mini eras pequeñito. El subtirón lo pegaste, digamos, hace, bueno, ahora en cadete de primero, infantil de segundo, digamos, ¿no? Por ahí. Sí, durante ese año. Bueno, he ido creciendo poco a poco a lo largo de los años. En infantil pero había un 75, luego un 80, un 85, un 90 y ahora está el 1,96 m. Sí, muy bien. ¿Dónde ves ahora tu foco de trabajo más importante a corto plazo? Yo me concentro en el día a día.
me gusta mejorar todos los aspectos posibles, sea bien tiro, dominio de balón, defensa. Me gusta mejorarlos pues día a día, ¿sabes? No tengo ningún foco directo. Soy una persona a la que le gusta pues mejorar en todo lo posible. ¿Tú crees, quiero aprovechar, evidentemente no ese momento, pero no podemos dejar de pasar la entrevista para no acordarnos de Víctor, ¿vale? Yo creo que él te ha acompañado toda la vida, ha estado toda la vida a tu lado. Yo creo que ha sido un referente para ti en todos los aspectos, pero me da la sensación de que tú sigues cada día con él, evidentemente muy presente, pero con sus enseñanzas muy presente. Por ejemplo, no vas a tener prisa por llegar. Es decir, sabes que él siempre te hubiera recomendado, tranquilo, ya llegaremos, tranquilo, ya llegará la oportunidad, tranquilo, ya estaremos, hay que seguir trabajando. Y yo creo que es como si estuvieras a tu padre siempre contigo, a tu lado, diciéndote esas frases que ya te decía de pequeñito, pues ahora diciéndotelas, las tienes marcadas a fuego y yo creo que te acompañan cada día, ¿sí o no? Bueno, mi padre pues era como mi mejor amigo, más que un padre era mi compañero. Siempre estaba conmigo, siempre me daba consejos muy buenos. Íbamos aquí, íbamos allí, me decía, fíjate en esto, fíjate en lo otro, esto tienes que mejorarlo, esto podrías hacer un pequeño esfuerzo, ¿sabes? Sin él no creo que hubiese llegado donde estoy ahora. Claro. ¿Y qué consejo crees que te daría él, por ejemplo, cuando el día de mañana, si llega, que yo estoy seguro que va a llegar, y si no llega, no pasa nada porque el camino está ahí y nadie te lo va a quitar, pero el día que debutes con el primer equipo, ese día, cuando llegue ese día, ¿tú qué crees que te diría? No tengo ni idea, me hubiese gustado celebrarlo a su lado, la verdad. Pero si tuviese que darme un consejo, me diría, no seas tímido y chúscatelas todas. Toda la que tengas a mano, tíratela. Claro que sí. Claro que sí, porque eso es una de tus características y yo creo que en ese sentido, a veces evidentemente, puede parecer, es un chupón. No, es un descarado. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque si veo a un compañero solo o a alguien que está desmarcado, la paso. No, Claro que no sí. dudo. No soy muy egoísta en ese aspecto. Si veo a alguien desmarcado, alguien que tiene una mejor opción que yo, pues obviamente tengo que dar el pase. Claro que sí. A mí cuando me hablan de jugadores que meten tantos puntos como tú, metías sobre todo en categorías más inferiores, mucho más, evidentemente ahora de cada día se hace más difícil meter 30 puntos, ¿no? Pero Carlos Font dice que sí, que eres un poco chupón. Bueno, no se lo voy a negar tampoco. Pues, pero hay que reconocer en esta vida. sí, hay que reconocer. Yo siempre digo, cuando a veces me digan, no, es que acapara mucho balón, es que tira mucho, es que tal. Yo siempre, como normalmente la gente que hace estos comentarios de chicos jóvenes, minis, por ejemplo, que tiran mucho, que meten muchos puntos, yo siempre les digo una cosa, y es que me voy a la estadística avanzada. Que como casi nadie no tiene ni puta idea, pues al final me terminan dando la razón. Que es que, oye, pero ¿tú sabes cuántos tiros ha tirado? ¿Sabes cuántos tiros ha tirado bien, tal? Y le empiezo a hacer preguntas de estas y al final, pues lo que antes era un chupón se convierte en un jugador que selecciona muy bien sus tiros y que a lo mejor podría haber tirado más. Sí, obviamente, hay partidos y partidos. Hay partidos que a lo mejor tienes que tirar muchos tiros y no las metes, pero aún así has acabado con una gran cantidad. Y hay partidos que no tiras tanto, pero acabas con más puntos. El mundo del básquet nunca sabe lo que puede pasar. Claro. Bueno, aquí hay un montón de gente, más de 70 personas que nos están siguiendo y evidentemente todo el mundo está hablando, bueno, de Víctor que lo quería mucho, todo el mundo lo queríamos mucho y bueno, Matías Cerdá te manda un abrazo para ti, para tu madre, la familia Sastre también, que te manda un fuerte abrazo.
bueno, como sabes, muchísima gente aquí en Mallorca te seguimos de cerca. Y Sí. bueno, cuando estás lesionado, evidentemente, aquí nos pasa el tiempo muy rápido y sabemos que te lesionas y para ti a lo mejor son unos meses largos, vuelves y para nosotros casi que es como si esa distancia nos hace estar un poquito distanciados, valga la redundancia, de esas posibles cosas como por ejemplo lesiones, etcétera, que has sufrido y tal, ¿no? ¿Cómo has vivido esos momentos que te han pasado, que han sido duros en cuanto a lesiones allí en el Barça? Bueno, como ya sabes, tuve lo de la peritonitis. Sí. Estuve 4 meses fuera de cancha. Fue muy duro. No fue así de sopetón, no me lo esperaba. Estar en una cama casi 2 meses, pues no me ayudaba, pero sí que recibí mucho apoyo en cuanto a familia y amigos de Mallorca, ya fuesen mensajes, llamadas. Algunos amigos míos vinieron incluso aquí a verme para ver cómo estaba, para darme ánimos. Pero como soy una persona a la que no le gusta rendirse fácil y la adversidad, pues yo creo que me hace más fuerte, me centraba en mejorar a mi día a día, pues aspectos en los que a lo mejor hace tiempo no tenía tan previstos de mejorar. Claro. Y cuéntame un poquito, tu entrenador en el Junior, no me acuerdo cómo se llama, si me lo puedes recordar. Mateo Rubio. Mateo Rubio, exacto, el que estuvo en Hospitalet, un clásico del baloncesto. Y luego es que tienes un doblete de entrenadores que me parece una pasada. Es Mateo Rubio y Diego Campo en el Barça B. Cuéntame un poquito cómo es tu aprendizaje cada día. ¿Qué aprendes de cada uno? Porque Diego Campo, por ejemplo, es un referente en formación. Mateo Rubio antes estaba más enfocado al senior, digamos, a la competición senior, pero ahora también se ha convertido en otro referente y creo que están haciendo un trabajo excepcional los dos en el Barça. Cuéntame un poquito de ellos, por favor. Bueno, son entrenamientos duros, son entrenamientos de larga duración y todos los jugadores pues tenemos una dinámica bastante difícil, ya que entrenamos mañana y tarde, a veces doblamos partidos, pero estoy encantado con ellos. No podría tener un mejor dúo de entrenadores este año. Tanto con Mateo como Diego estoy encantado. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué diferencia hay no entre entrenadores, sino entre el entreno junior y el entreno senior? Porque al final, los jugadores básicamente estáis en el mismo proceso de formación. Un año arriba, un año abajo, o dos. Es decir, no hay muchísima diferencia, ¿no? Entonces, el proceso de formación, aunque las ligas evidentemente sean diferentes, bueno, el proceso de formación tuyo es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfoca en esta formación un entrenador y otro, y sobre todo un equipo y otro? Bueno, lo que diferencia más al junior del Barça B, yo creo que es que en junior hacemos más técnica individual, más entrenos de técnicos, y en el Barça B es más táctico, más jugadas, más 5 para 0, 5 para 5, para concentrarnos más al partido. ¿Sabes? Cuando estoy con Barça B, nos concentramos una semana en ir por el rival. Claro. Las jugadas que hacen, cada jugador cómo es, qué es lo que se le da mejor, qué es lo que se le da peor. Y en junior es como más técnico, como más libre, ¿sabes? Eso está muy bien, porque el entrenamiento es más global para ti. Y es importante porque al final yo no creo que Diego enfoque los entrenamientos así porque él crea que es la mejor manera de llevar un equipo. Yo creo que Diego, no sé, corrígeme si me equivoco, yo creo que Diego lo que hace, entre comillas, es intentar prepararos para lo que va a venir después. Sí, exacto. Porque su idea de equipo no es el de estudiar siempre al equipo rival. Es decir, cuando él era entrenador en Juventud o en alguno UCAM, por ejemplo, alguno de estos equipos, él no era tanto de enfocar el partido en el rival, aprender a leer al rival o aprender, sino también él le gusta enfocarse más en cosas suyas, ¿no?
o así lo tenía entendido yo, viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que se está preparando más de cara a que luego cuando salgáis al ruedo sepáis torear. Sí, de cara al futuro. Yo creo que nos está preparando para, en un futuro, cuando seamos ya profesionales, pues que todo este trabajo que estamos haciendo ahora lo hagamos nosotros por nuestra cuenta también. ¿Sabes? Es un poquito, esto lo estuvimos hablando, me lo explicó Juanan, un poquito la línea que seguís en selecciones españolas. Y ahora aprovecho ya para irme a la selección española, donde fuiste campeón de Europa y donde, bueno, has tenido la oportunidad de vivir momentos inolvidables y que te han quitado, bueno, todavía no, pero casi seguro que va a ser así, que os han quitado la posibilidad de jugar la U17, el Mundial U17. Bueno, yo tenía que jugar el U18 este año. El U18, y sí, tanto. Pero con todo el tema del COVID y esto no creo que se haga. Es una pena, porque tenía muchas ganas de poder jugarlo, claro. Pero la salud es lo primero. Evidentemente. Cuéntame un poquito las selecciones. Como te decía, Juana me contó que funcionaba un poquito con una estructura que más o menos en cada año ibais, aunque fuera un entrenador diferente y cada uno os aporta sus historias y sus ideas y tal, pero más o menos la línea era la misma, que Scariolo había mantenido una línea de cara a que los chicos cuando subieran al primer equipo estuvieran preparados para jugar las cosas que iba a jugar el primer equipo. Por ejemplo, el Spain Pick and Roll, que ya lo jugáis desde bien pequeñitos. Bueno, el Pick and Roll lo juego desde que soy cadete primero. Desde claro. Que llegué aquí al Barça, pues ya lo practicamos casi cada día. Pero desde que estoy en U12, es verdad que la dinámica no ha sido la misma. Cuando éramos U12 había 30 jugadores, claro. Cuando éramos U13 menos. U14 no pude realizarla porque tuve una lesión en la rodilla, de crecimiento. Y en la U15 era más un preparatorio para el europeo del año siguiente, que era con los 16, que ganamos la medalla de plata. La U17 fue una concentración de una semana, donde más que prepararnos para un torneo o para un campeonato, ayudamos a la U16 de ese año para prepararse para el europeo. Claro. Y la U18 debía ser... ¿No estabais clasificados para el Mundial? No, nosotros no nos tocaba el Mundial. Nos tocaba el año que viene. Ah, claro. Tocaba el Mundial. ¿O tocaba el año que viene? ¿A qué te refieres? ¿El 19? Sí, en la U19 nos tocaba a nosotros. Pero claro. Se canceló, no sé por qué. Claro. Bueno. Pues no sé si te han comentado un poquito, no sé si has seguido alguno de nuestros directos, ¿vale? Estamos recomendando, los chicos que están entrando en las entrevistas, etcétera, nos están recomendando series, pelis, libros que están leyendo en este confinamiento. Ya sé que tú estás muy centrado en estudiar, pero bueno, estoy seguro que también tiempo para ver alguna serie y para jugar a la Play, que también me ha dicho que te gusta mucho. ¿Sí o no? Bueno, me gusta para jugar con los amigos. Si tengo que jugar yo solo, pues no me hace mucho. ¿Juegas online o...? Sí, ¿juegas online con los amigos, sí. Sí, ¿y a qué juegos te gusta jugar? Bueno, al NBA. El NBA sobre todo. Es el que más juego, sí. Y al Call of Duty también. Hay mucha gente que le gusta jugar a fútbol. Muchos baloncestistas juegan al FIFA y todo esto. No soy de esos, no. No me gusta mucho el fútbol, ni siquiera jugarlo. Ah, muy bien. Jaime si Fernández... un amigo puede, pero si es por mí solo. Jaime Fernández dice que eres demasiado malo en la Play. Recomienda un libro mejor, venga. Bueno, pues el libro que más me gusta es sobre la vida de Kobe Bryant. Voy por la mitad, todavía no lo he acabado, pero es el que más me ha influenciado, junto con el último baile de Michael Jordan, que también lo estoy viendo. Claro. ¿Cómo se llama el libro? Porque de Kobe hay bastantes libros. Pues bien. Muy bien. El Mamba Mentality, claro que sí. Muy bien.
Pues nada, Pau, ahora cuando llegamos a... Espera, cuidado con lo que dices, Pau, que hay muchos ojos y oídos. Dice Riu Benmar. Bueno, Pau nunca se sale de... Nunca me da fuera del tiesto, así que no se preocupe. A ver, dice Polishing, dice, llevas leyendo este libro todo el año. Bueno, no he tenido mucho tiempo, no le Claro. conozco mucho. Y dice Albert Pecha, dice que recomiendes alguna serie. Recomiendo la serie de El último baile de Michael Jordan. El último baile, claro, ya lo habías visto, evidentemente. Oye, aprovecha y envía un mensaje, porque hemos tenido más de 60 personas que han seguido la charla todo el tiempo. Aprovecha y envía un mensaje para tus amigos mallorquines, que hay muchísima gente que te sigue y que, bueno, tú sabes que yo desde la cadena SER, no solo aquí, siempre de vez en cuando te hacemos una llamadita para ver cómo te va. Bueno, muchas gracias a todos. Me ha gustado mucho la entrevista, he estado muy a gusto contigo, Martí. Y con mis amigos, pues un abrazo enorme, les quiero mucho y espero verles pronto. Claro que sí. Pues nada, Pau, te mandamos un fuerte abrazo para ti, para María, tu madre, y nada, desearos lo mejor, que os lo merecéis, y nada, os seguimos de muy de cerca, y os deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Un Pau. abrazo bien grande, Martí. Bueno, y nada, mañana seguimos con Berto Zamora, y el sábado Adrià Cabanillas y Alex Bequeni, y el domingo tenemos al Presi Juanjo Talents y ya terminamos la serie, que ya habremos llegado casi a 60. Ya no sé dónde me tengo que girar, no sé qué voy a hacer el día que no tenga entrevista. Va a ser como un día extraño para mí. Venga, gracias a todos. Gracias, Pau. Un abrazo. Gracias. Venga.